¿Alguna vez te has preguntado si la concentración del DNA influye en la morfología de los diversos organismos? En nuestro grupo de investigación, con la finalidad de responder a esta pregunta, incluimos diferentes concentraciones de DNA en la formación de biomorfos. La síntesis prebiótica de los ácidos nucleicos a partir de la polimerización de nucleótidos de pirimidina se realizó en la Tierra primitiva, porque al parecer existían las condiciones necesarias para la síntesis química de los polímeros biológicos y de esta manera permitir el inicio de la vida. El ácido ribonucleico o RNA es propuesto por algunos autores como la primera biomolécula que se formó en esa etapa primigenia, ya que presenta actividad catalítica. Se ha propuesto que una vez que se tuvieron un cierto número de moléculas de RNA, una ribosima inició a catalizar la formación de polipéptidos y se acepta actualmente que esa ribosima corresponde a la subunidad grande del RNA ribosomal. Mientras, en el caso del ácido desoxirribonucleico o DNA, en algunos trabajos se propone que debió haberse formado en una etapa posterior al RNA. No obstante, recientemente se ha descrito que tanto el RNA como el DNA debieron haberse sintetizado al mismo tiempo, en la era primigenia de nuestro planeta, ya que no sería funcional que solo existiera un mundo de RNA o de DNA en un contexto prebiótico. Así, el DNA tuvo una ventaja selectiva y fue desde entonces la molécula encargada del almacenamiento de la información genética. El DNA además presenta otras características. Por ejemplo, su concentración celular puede estar relacionada con el tamaño celular, pero mantenerse estable aún en condiciones nutricionales y medioambientales no favorables. Esta característica se ha estudiado en diversos organismos marinos y esto es relevante debido a que el mantenimiento de la vida de un organismo al parecer se encuentra en su habilidad de mantener la concentración del DNA. En este sentido, en varias especies de vertebrados, las células contienen cantidades fijas de DNA y al igual que ocurre en otros microorganismos, por ejemplo en la bacteria Escherichia coli, se ha determinado que la concentración de proteína aumenta en proporción al DNA sin afectarse por la tasa de crecimiento. De esta manera, la relación proteínas-DNA es independiente de la tasa de crecimiento. En este sentido, tanto el RNA como el DNA son moléculas que han jugado un papel central en el origen químico de la vida desde la era primigenia de la Tierra. No obstante, ¿cuál debió ser la concentración mínima requerida de DNA para que pudiera dirigir, por ejemplo, la morfología de la protocélula? Ahora se conoce que cada especie tiene una concentración de DNA y que a mayor concentración de este ácido nucleico en la célula, se trata de especies más complejas. Sin embargo, aun cuando se conoce esta información, es interesante conocer la concentración mínima de DNA para influir en la morfología y características de esa célula pionera. Para poder responder a esta pregunta, se ha propuesto que la célula primitiva estaba formada por una parte inorgánica o mineral y una parte orgánica. En nuestro grupo de trabajo, se ha emulado de manera sencilla esta célula utilizando biomorfos como modelo de estudio. Los biomorfos son compuestos inorgánicos formados de sílico carbonato de calcio, bario o estroncio, los cuales usualmente presentan una variedad de morfologías biomiméticas, por ejemplo, de tallo, hoja, flores, gusanos, entre otros. Estos biomorfos también presentan características que presentan los organismos vivos, como son curvaturas, y no están restringidos a simetrías cristalográficas clásicas. Recientemente, nuestro grupo de trabajo ha mostrado que los biomorfos no solo son interesantes desde el punto de vista de su morfología, sino que al parecer pudieron ser la primera estructura mineral en la cual las primeras biomoléculas se aislaron, se alinearon del medio ambiente, se polimerizaron y conservaron para dar origen a la célula primigenia. También hemos mostrado que el DNA influye preponderantemente en la morfología que adoptan los biomorfos. Sin embargo, ¿cuál debió ser la concentración mínima requerida para que en la célula pionera
el DNA controlara la morfología que debía adoptar? Nosotros lo que hicimos fue evaluar la influencia de la concentración de DNA en la morfología que adoptan los biomorfos en dos condiciones distintas de síntesis. La primera, emulando la era precámbrica, y la segunda, la era presente. La morfología de los biomorfos sintetizados fue evaluada por diversas técnicas, entre ellas la microscopía electrónica de barrido, y la composición química la determinamos por medio de Raman e infrarrojo. Y bueno, ¿qué nos observamos en nuestros resultados? Pues se mostró que el DNA desde concentraciones relativamente bajas es capaz de influir en la morfología de la estructura en la cual se encuentra, como son los biomorfos. Nuestros resultados también indican que aún teniendo una baja concentración de DNA, como es desde la síntesis de las primeras biomoléculas de DNA que se tuvieron en la era primigenia, estas biomoléculas influyeron en la morfología de la estructura inorgánica en la que se encontraba. De esta manera, la concentración de los ácidos nucleicos al parecer sí influye en la morfología de los diversos organismos.